Cada día, cuando el sol aún no rompía del todo el velo del amanecer, Anaís, una niña de ojos grandes como el cielo después de la lluvia, caminaba descalza por los senderos polvorientos del caserío, rumbo a un rincón apartado del campo. Era un lugar donde el tiempo no tenía prisa, donde el viento hablaba bajito y los árboles parecían guardar secretos antiguos. Allí, en medio de un pequeño claro olvidado, vivía el manzano más viejo que alguien pudiera recordar. Sus ramas, aunque retorcidas y marcadas por los años, todavía sostenían algunas hojas verdes y de vez en cuando un puñado de flores blancas que desafiaban la sequía con obstinada ternura. Anaís no contaba a nadie lo que hacía en ese lugar. Nadie sabía que bajo ese árbol viejo la niña conversaba con Dios. No lo hacía como en las oraciones aprendidas de memoria, ni con las palabras rimbombantes que escuchaba en los rezos de la iglesia. Lo suyo era un susurro del alma, una charla entre una hija curiosa y un padre que no necesitaba explicaciones. Sentada en las raíces desnudas del manzano, con la espalda apoyada en su tronco rugoso y las manos en el regazo, Anaís abría el corazón como quien abre una ventana a la brisa. La primera vez que lo sintió fue una tarde de mucho calor. El campo entero parecía arder. Los gallos no cantaban, los perros se escondían bajo los aleros y hasta las lagartijas se quedaban quietas como estatuas. Ese día, Anaís sintió que el manzano la llamaba. No con palabras, sino con una especie de nostalgia tibia que se le instaló en el pecho. Fue hasta él, se sentó en silencio y sin pensarlo dijo: «¿Estás ahí, mi Dios?». El viento sopló entonces apenas, pero lo suficiente para mover las hojas del árbol y acariciarle el rostro como una mano suave. Desde entonces, regresaba. Cada día, su abuela, doña Rosenda, la criaba con cariño severo. Le enseñaba a lavar con ceniza, a remendar con hilo grueso, a leer los signos del cielo y a respetar la tierra como a una madre vieja y cansada. Pero Anaís sentía que había algo más allá, algo que no se podía enseñar con palabras ni libros, algo que solo se podía descubrir con el corazón desnudo. La casa donde vivían era de barro apretado, con techo de zinc que crujía como un animal herido cuando el sol caía a plomo. Su padre había muerto en la última gran sequía, y su madre partía cada madrugada a trabajar en campos lejanos, dejando a Anaís con sus hermanos pequeños y un silencio que a veces dolía más que el hambre. En esas ausencias, Anaís hallaba consuelo en el manzano. No era un árbol cualquiera. Tenía la corteza cuarteada como la piel de los ancianos y un hueco en el centro del tronco donde, decían los mayores, alguna vez anidó una lechuza que solo salía cuando moría alguien. A ella no le daba miedo. Para Anaís, ese hueco era la oreja de Dios. «¿Por qué llueve tan lejos y no aquí, mi señor?», preguntó una tarde, con los pies polvorientos y las mejillas mojadas. «¿Por qué la tierra se agrieta como las manos de mi abuela y los campos no dan ni sombra?». No esperaba respuestas, pero las sentía. En el crujido de una rama, en el vuelo lento de una mariposa, en el aroma leve de las flores del árbol que resistían el castigo del sol. No eran palabras, pero eran certezas. Mientras los demás niños jugaban a las escondidas o corrían detrás de pelotas de trapo, Anaís se escondía bajo el árbol de manzanas. Desde ahí miraba el cielo con una mezcla de duda y esperanza, sabiendo en lo más profundo que Dios sí la escuchaba. No como quien responde con truenos o milagros, sino como quien acompaña en silencio, como el manzano que no hablaba, pero la cobijaba con su sombra. Y así comenzaba cada día, con una niña que llevaba más preguntas que respuestas y un árbol que sin decir nada parecía saberlo todo. La sequía se volvió una costumbre amarga, como el café sin azúcar que tomaban los mayores en las mañanas. El cielo no llovía desde hacía meses, y las nubes, cuando aparecían,
eran apenas manchas burlonas que se deshacían antes de traer alivio. Los ríos se encogieron hasta quedar en hilillos tristes, y la tierra, antes fértil, comenzó a quebrarse como un espejo reseco. Las hojas del maíz no cantaban al viento, los animales mugían con desesperación, y hasta las campanas de la capilla parecían sonar más apagadas. Los adultos hablaban con resignación, como quien ya no espera milagros. Decían que Dios estaba enojado, que los tiempos habían cambiado, que quizás era castigo por algo que ni siquiera recordaban. Anaís los escuchaba desde la sombra del manzano, abrazada a sus rodillas, sintiendo que sus propias preguntas se hacían más grandes que ella. «¿Estás molesto, mi Dios?», susurró un día con la voz apenas audible. «¿Nos olvidaste?». Sus palabras se hundieron en el aire caliente del mediodía. El manzano no respondió con una flor ni con un movimiento de ramas. Se quedó quieto, como dormido. Pero Anaís sabía que el silencio de Dios no siempre era ausencia. A veces era espera. Como el vientre de la tierra antes de la primera lluvia. En casa, la olla hervía más con esperanza que con comida. Doña Rosenda hacía milagros con lo poco que conseguía. Un poco de mote, agua de panela, alguna fruta verde recogida antes de tiempo. Los niños más pequeños lloraban por las noches, con hambre y fiebre. Anaís no lloraba, ya no. Había aprendido a guardar el llanto para cuando estaba sola bajo el manzano. Una tarde, su madre regresó antes de tiempo, con los ojos hundidos y las manos vacías. «Ya no hay trabajo», dijo sin levantar la mirada. La tierra también se cansó. Anaís no respondió. Tomó un pedazo de tela vieja, se lo amarró a la cabeza como lo hacía su abuela y salió de la casa sin decir a dónde iba. Sus pies, acostumbrados al camino, la llevaron directo al claro donde el manzano la esperaba. Se arrodilló, esta vez sin palabras. Solo dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas delgadas. El viento estaba quieto, las ramas inmóviles. Ni un pájaro cantaba, pero justo cuando el sol comenzó a bajar, una manzana cayó del árbol. Era pequeña, pálida, y tenía una mordida de algún insecto. Anaís la recogió como si fuera un tesoro, no por el hambre, no por el sabor, sino por el gesto. «Todavía estás aquí», dijo como quien reconoce a un viejo amigo entre la multitud. «Gracias por no irte». Al día siguiente, la niña llevó la manzana a su casa y la partió en 4. Comieron en silencio, y por un instante el hambre pareció menos feroz. Nadie dijo nada, pero todos sintieron que algo en ella había cambiado. Una fuerza extraña, como si en su delgadez frágil habitara una certeza que ni el sol ni la sequía podían quemar. Desde entonces, Anaís no solo iba al manzano a hablar, iba a escuchar, a sentarse sin prisa, a esperar como esperan las semillas bajo tierra. Y aunque muchos en el pueblo empezaban a mirar su comportamiento con ojos entrecerrados, como si sospecharan de lo que no entendían, ella seguía firme, porque en ese árbol viejo, en ese silencio tan lleno de respuestas, sentía que Dios aún tenía algo que decirle. En el pueblo vivía doña Brígida, una mujer de rostro severo y vestidos siempre oscuros, como si el luto fuera una forma de vida. Era la encargada de mantener limpio el altar de la iglesia, de encender las velas en las fechas importantes y de corregir a los niños cuando oraban muy rápido o se saltaban palabras del Padre Nuestro. Su fe era precisa, bien medida, sin espacio para preguntas ni juegos. Para ella, Dios hablaba a través de los libros santos, de los curas, de las misas de domingo, nada más. Cuando empezó a correr el rumor de que una niña hablaba con Dios bajo un manzano, doña Brígida frunció el ceño con desconfianza. ¿Cómo va a hablar Dios con una criatura sin catecismo completo?, decía con el ceño más apretado que nunca. Eso no es fe, eso es desvarío.
superstición de gente sin doctrina. Un día la vio pasar con una canasta vacía rumbo al claro. «¿A dónde vas, Anaís?» «A conversar con el Señor», respondió la niña sin bajar la mirada. Doña Brígida hizo una mueca como si hubiera olido algo agrio. «El Señor está en el templo, no en los árboles. Si buscas a Dios en los arbustos, lo único que encontrarás son serpientes». Anaís no respondió. Sabía que las palabras de algunas personas pesaban como piedras mojadas, pero también sabía que el silencio podía ser más fuerte que cualquier sermón. Siguió su camino, aunque por dentro algo se le revolvió. No era miedo, era tristeza. No por ella, sino por aquellos que no sabían mirar más allá de lo que les habían enseñado. La sequía, mientras tanto, seguía empeorando. Las mujeres comenzaban a recorrer distancias largas para llenar baldes con agua lodosa. Los hombres se reunían en los patios con los rostros apagados, como si el hambre no solo vaciara el estómago, sino también el alma. Y entre ellos empezaban a repetirse algunas frases cargadas de desconfianza. «Dicen que la niña esa se sienta a hablar sola. Quizás eso trae mala suerte. O quizá lo que pasa es que Dios ya no nos escucha porque permitimos cosas que no vienen de la iglesia». Las palabras se hacían eco, multiplicándose como las grietas en la tierra. Y aunque no se atrevían a decirlo en voz alta, algunos comenzaban a mirar a Anaís como si fuera la causa, o al menos el símbolo, de un desorden espiritual que no sabían cómo nombrar. Una tarde, mientras ella estaba sentada bajo el manzano, escuchó pasos. Era doña Brígida. Venía con un rosario entre las manos y una mirada tan afilada que podría cortar ramas. «Dios no habla con los niños que desobedecen a sus mayores», le dijo sin preámbulos. «Lo que haces aquí es una falta de respeto. ¿Qué crees tú que vas a entender del cielo si ni siquiera entiendes la Biblia?» Anaís bajó la cabeza, no por vergüenza sino por respeto. Luego alzó los ojos al manzano, que ese día tenía una sola flor blanca colgando de una rama baja. Señaló la flor con la barbilla. «Esa flor, doña Brígida, no estaba ayer. ¿Y qué con eso? Que Dios no siempre responde con palabras. A veces responde con flores que nadie esperaba». La mujer no respondió. El silencio se volvió espeso entre ellas como el aire antes de una tormenta. Finalmente, dio media vuelta y se fue sin mirar atrás. Pero esa noche, en su casa, doña Brígida no pudo dormir. La imagen de aquella flor, solitaria, la perseguía como un susurro que no terminaba de irse. Mientras tanto, Anaís seguía visitando el manzano, cada vez más en silencio, como si el mundo a su alrededor se llenara de ruido y solo allí pudiera escuchar lo que realmente importaba. Una madrugada, el silencio en casa fue interrumpido por una tos áspera, seca, persistente como un lamento que no quería apagarse. Era su madre. Temblaba bajo la manta delgada, con la piel ardiendo y los ojos brillosos de fiebre. Doña Rosenda, al ver a su hija tirada sobre el petate, susurró un rezo sin terminar y buscó en la alacena vacía algo que pudiera servir de alivio. Pero no había ni una aspirina, ni un té, ni agua suficiente para humedecerle los labios. Anaís observaba todo desde la esquina del cuarto con los dedos apretados entre sí, como si su pequeño cuerpo pudiera contener todo el miedo del mundo. Era la primera vez que veía a su madre vencida. Ella, que había caminado kilómetros cargando sacos de papas. Ella, que sabía cortar leña con los ojos cerrados. Ella, que cuando todos se quebraban, se mantenía firme como la montaña. «¿Se va a morir?», preguntó uno de los hermanitos en voz bajita. Anaís no respondió. Solo salió de la casa sin decir palabra. Caminó descalza hasta el manzano, aún con la oscuridad de la noche cubriéndolo todo. El cielo estaba limpio, cruelmente bello, con estrellas como agujas frías clavadas sobre su cabeza.
Se arrodilló frente al árbol. Por primera vez, no con la tranquilidad de una niña que conversa, sino con el corazón rasgado como una tela vieja. ¿Por qué, mi Dios?, susurró con la voz rota. ¿Por qué ella? Sus manos se aferraron al tronco como quien se aferra a la orilla para no ahogarse. Sus rodillas temblaban, el viento no soplaba, nada se movía, todo era inmóvil, como si incluso el universo hubiera decidido guardar silencio. Ella no se merece esto. Ha dado todo, ha trabajado hasta sangrar las manos. ¿Por qué tienes que quitarnos también su fuerza? Una lágrima le cayó justo donde el tronco se abría en una grieta antigua. Anaís la vio deslizarse como una gota solitaria, buscando dónde anidar. De pronto, una brisa tibia recorrió el claro. No era el viento común, era otra cosa, algo más íntimo, como un suspiro del cielo. La niña cerró los ojos. En la oscuridad interna, vio la imagen de su madre cargando a sus hermanitos, sonriendo a pesar del cansancio. Vio sus propias manos dando de comer a un pollito herido. Vio al manzano en flor en un tiempo que aún no había llegado. Y una voz, no audible pero clara, le susurró en lo más profundo: el amor que cuidas no muere, solo duerme para renacer más fuerte. Abrió los ojos. No sabía si lo había imaginado, pero algo en su pecho se había aflojado. No la pena, que seguía ahí, sino el miedo. Regresó corriendo a casa, preparó un paño con la poca agua que quedaba y lo puso sobre la frente ardiente de su madre. Le tomó la mano con una ternura casi maternal y comenzó a contarle historias bajo la luz débil de un candil. Historias de tiempos mejores, de risas pasadas, de sueños que aún no se apagaban. Esa noche no hubo milagros evidentes. No cesó la fiebre, ni llovió, ni brotó comida en la despensa vacía, pero en los ojos de Anaís algo se encendió, una luz tranquila, una determinación antigua. Al día siguiente, los vecinos la vieron cruzar el caserío con una pala al hombro. Decían que buscaba algo, un manantial, una señal. Algunos se burlaron, otros solo bajaron la mirada. Pero ella siguió caminando hacia el manzano, sabiendo que a veces los milagros no llegan como lluvia, sino como una semilla que rompe la tierra. Con la pala al hombro y los pies cubiertos de polvo, Anaís llegó al claro del manzano cuando el sol aún no asomaba por completo. La tierra estaba dura como la palabra de algunos adultos. Ni una brizna de hierba, ni un rastro de humedad. Solo grietas abiertas como heridas. Pero ella no titubeó. Miró al cielo, luego al árbol, y clavó la pala en el suelo como quien planta una bandera en medio del desierto. El primer golpe no penetró ni un centímetro. El segundo apenas levantó una nube de polvo. Pero al tercero la tierra cedió un poco. Así comenzó. Una niña flaca, con trenzas sueltas, cavando con manos pequeñas donde ningún adulto había tenido el valor de intentarlo. ¿Qué haces, Anaís?, preguntó don Isidro, un vecino que pasaba rumbo al río seco. Busco agua, dijo ella sin detenerse. Pero ahí no hay nada, niña. Ese suelo está muerto. No está muerto, solo está dormido. El viejo meneó la cabeza entre asombro y tristeza. Siguió su camino, pero esa frase le quedó retumbando en el pecho como eco en una cueva vacía. Con el correr de las horas, otros empezaron a pasar. Algunos solo miraban de lejos, otros murmuraban entre dientes, y doña Brígida, al enterarse, no tardó en llegar con su rosario apretado entre los dedos como una lanza. «¡Esto es una locura!», exclamó al verla arrodillada junto al hoyo apenas comenzado. «¿Ahora juegas a ser profeta? El agua no se encuentra con terquedad, sino con oración verdadera guiada por el Señor». Anaís levantó la vista cubierta de polvo, pero con el rostro en paz. «¿Y si cavar también es una forma de orar, doña Brígida?». La mujer no supo qué decir. Se quedó parada un momento más. Luego se dio media vuelta sin responder.
Pero sus pasos eran más lentos que antes. A medida que los días pasaban, Anaís seguía cavando. No lo hacía con prisa ni con desesperación. Cada movimiento era casi un acto de fe, uno tras otro, como rezos hechos con el cuerpo. Su madre, aún débil, la miraba desde la puerta de la casa con una mezcla de orgullo y miedo. Quería detenerla, protegerla de la crueldad del mundo, pero algo dentro de ella, una intuición vieja y poderosa, le decía que no debía interrumpir ese impulso sagrado. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mañana, al llegar al manzano, Anaís encontró que el hueco había sido ampliado. Alguien más había cavado durante la noche. Junto a la pala vieja que ella usaba había otra, más grande, más pesada, y unas huellas frescas marcadas en la tierra. No dijo nada, solo sonrió, bajó al hoyo y siguió. Esa tarde, don Isidro apareció con un balde y se quedó observando en silencio. Luego, sin decir palabra, agarró la pala grande y se puso a cavar. Al día siguiente, una mujer con pañuelo en la cabeza y niño en brazos dejó una jarra de agua junto al árbol. No se quedó, solo la dejó y se fue. Después llegaron dos adolescentes, luego un par de ancianos. No hablaban entre ellos, no lo necesitaban. Cada quien aportaba lo que podía, una pala, un pan, una oración. No porque creyeran del todo en lo que Anaís hacía, sino porque la niña les estaba recordando cómo se veía la esperanza cuando aún era pequeña. Doña Brígida, desde la ventana de su casa, los observaba. Su rosario seguía entre sus manos, pero ahora no lo apretaba como arma, sino como si buscara en sus cuentas una respuesta que nunca había aprendido. Y en medio de todo, bajo el manzano viejo, Anaís seguía cavando. No buscaba fama ni reconocimiento. Solo quería encontrar esa corriente subterránea que Dios le había mostrado en sus silencios. Porque ella creía, y lo creía con todo su corazón, que incluso en la tierra más seca, el amor de Dios seguía fluyendo, escondido, esperando a ser descubierto por aquellos que aún sabían escuchar con el alma. Habían pasado ya 7 días desde que Anaís clavó la pala por primera vez. 7 días de sol inclemente, de tierra seca, de silencio en los pozos y cansancio en los cuerpos. La zanja había crecido, sí, pero el fondo seguía siendo polvo compacto. No había indicios de agua, no había humedad, solo callos en las manos, ampollas reventadas y una especie de sombra creciendo en el ánimo de quienes habían creído, aunque fuera por un momento, que la niña podía tener razón. El pueblo murmuraba: quizá es solo una ilusión más, y si nos está arrastrando a un error. Dios no se encuentra cavando hoyos. Incluso don Isidro, que había sido el primero en unirse, empezó a ir menos. Los otros llegaban en silencio, ayudaban un rato, pero se marchaban antes del atardecer, sin encontrarse las miradas, como si temieran ver reflejada en los ojos ajenos la misma desilusión que los empezaba a corroer por dentro. Anaís cavaba cada vez más sola. Una noche, exhausta, se quedó dormida bajo el manzano. La pala aún sostenida entre sus manos, la frente cubierta de tierra y sudor. El cielo se oscureció sin estrellas, como si el firmamento también se hubiera apagado. Y entonces soñó. En su sueño, el manzano estaba cubierto de flores blancas que brillaban como pequeñas luciérnagas. Cada flor soltaba una gota de agua pura que, al caer en la tierra, hacía brotar pasto, luego flores, luego frutos. Del centro del árbol brotaba una voz sin sonido, una presencia más que una palabra que decía: la fe verdadera no teme al desierto, porque sabe que debajo de la arena también duerme la vida. Despertó con el corazón latiendo como tambor. El sueño había sido tan real que por un momento pensó que las flores seguirían ahí al abrir los ojos. Pero no.
El manzano estaba igual de seco que antes, su sombra delgada y sus ramas extendidas como brazos cansados. Sin embargo, dentro de Anaís algo había cambiado. Se puso de pie, recogió la pala caída y miró al cielo, ahora despejado. Una estrella brillante temblaba sobre el horizonte justo encima del claro. Era una señal tenue, casi imperceptible, pero era suficiente. Al día siguiente volvió a cavar, no con furia ni con esperanza desesperada, sino con serenidad, como quien cumple una misión que no depende del resultado visible, como quien riega una planta antes de que asome el brote. Y entonces ocurrió algo distinto. No fue agua, fue presencia. Uno de sus hermanitos, el más pequeño, se acercó a ella tambaleando. Tenía la cara sucia, los ojos grandes de cansancio. No dijo nada. Solo se sentó junto a ella, en la tierra caliente, y tomó una piedrita, como si con eso también ayudara. Anaís lo miró, y en ese gesto simple sintió que Dios le respondía. No con manantiales, no con lluvias, sino con compañía. Y comprendió que la fe no era una garantía, sino una siembra, y que lo que brota de ella a veces no es lo que uno espera, sino lo que más se necesita. Doña Brígida, desde su ventana, la vio cavar junto a su hermanito. Por primera vez, sintió una punzada que no venía del juicio, sino del recuerdo. Recordó su infancia, cuando aún se atrevía a hablarle a Dios sin miedo a equivocarse, cuando creía que Él estaba en todas partes, no solo en los altares. Esa noche, sin decirle a nadie, la anciana fue al manzano. Llevó una vela, la encendió, la dejó a los pies del árbol y se marchó en silencio. Anaís la vería por la mañana y entendería. Otro corazón empezaba a abrirse y el agua, aunque aún no brotaba, ya comenzaba a moverse. No bajo la tierra, sino dentro de ellos. La noche se instaló sin avisar, como suele hacer en los lugares donde no hay relojes, solo cansancio. El cielo no mostraba señales de cambio. No había nubes, ni vientos, ni rumores de lluvia. La zanja bajo el manzano era ya profunda, larga, con los bordes desgastados por tantos días de trabajo, y sin embargo, seguía vacía. La tierra, tozuda, no daba señales de ceder. Anaís cavaba sin decir palabra. Su hermanito dormía a su lado, enroscado como un gatico en un rincón del claro. Las estrellas parecían más lejanas que nunca, pero la niña no miraba al cielo, miraba hacia abajo, a la tierra, al lugar donde aún creía que dormía el milagro. Y fue entonces que lo sintió. No un sonido, no un temblor, una humedad sutil, como un suspiro, como cuando la tierra se humedece por dentro y se estremece en lo más hondo. La pala se hundió con menos resistencia. Al levantarla, una masa oscura y fresca asomó, como un trozo de noche empapada. Anaís se agachó, tocó la tierra con las manos abiertas y sintió el aliento de lo imposible. «Dios mío», murmuró, apenas. Siguió cavando con las manos. El barro le llenaba las uñas, los dedos, los brazos, y de pronto una burbuja, luego otra y otra más, hasta que de la grieta, temblando como un recién nacido, comenzó a brotar un hilito de agua clara, delgada como un hilo de esperanza, pero viva, inconfundible, sagrada. Anaís cayó de rodillas, no lloró, no gritó, solo bajó la frente hasta tocar la tierra mojada y susurró: «Gracias». Un grito vino desde el borde del claro. Era don Isidro, que había llegado en silencio, como muchos otros esa noche. Nadie había acordado reunirse, pero todos estaban ahí, hombres de manos callosas, mujeres con bebés dormidos al pecho, jóvenes y ancianos, todos esperando. Todos testigos. El hilito se hizo chorro, el chorro se hizo remolino, la zanja se transformó en una pequeña poza donde las estrellas comenzaron a reflejarse. «Es agua», gritó una mujer, «agua de verdad,
repitió otro. «¡Gloria a Dios!», gritó doña Brígida cayendo de rodillas con el rosario temblando en sus manos. El silencio que vino después no fue de incredulidad, fue de reverencia, como si todos entendieran que estaban presenciando algo que no era suyo, que venía de más arriba o más adentro. El padre de Anaís, aún débil, llegó empujado por la multitud. La vio empapada de lodo, con los ojos iluminados por una certeza antigua, y no pudo contener el llanto. «¿Cómo supiste, hija?». Anaís sonrió, cansada pero serena. «No lo supe, lo sentí, aquí», y se tocó el pecho, justo donde había aprendido a escuchar a Dios sin palabras. Nadie durmió esa noche. Todos se quedaron junto al manzano, llenando cántaros, bebiendo a sorbos lentos, lavándose el rostro como si el agua pudiera borrar también las penas acumuladas. Algunos oraban, otros cantaban en voz baja, pero todos, incluso los más escépticos, sabían que ese manantial no venía solo de la tierra, sino también de una fe sembrada por una niña que nunca dejó de creer. Y el manzano, bajo la luz temblorosa de la luna, dejó caer 3 flores blancas que no estaban ahí el día anterior.